vamos a hacer un repaso de la diferencia entre el ejercicio versus la taquicardia. Entonces, dijimos, en el eje de las X tenemos la frecuencia cardíaca, heart rate, y en el eje de las 10 tenemos el gasto cardíaco. Y aquí tenemos el corazón. Recordemos que el corazón le pasa la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Esto es en la diástole. Entonces, en la diástole tenemos la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y también tenemos que el ventrículo va a estar irrigado por las arterias aquí, que están en la periferia o en la superficie del corazón. Estas arterias, cuando el ventrículo se contrae, son comprimidas. Entonces ahí el ventrículo no está recibiendo sangre para nutrirse. Entonces cuando el ventrículo se relaja, que está en la diástole, es cuando las arterias están dilatadas. O bueno, cuando no están comprimidas. Entonces aquí es cuando el ventrículo izquierdo se va a irrigar. Entonces la irrigación de sangre al ventrículo sucede también en la diástole. Entonces, ¿qué pasa si estamos en ejercicio? Recordemos, el gasto cardíaco es igual al volumen latido por la frecuencia cardíaca. Si aumentamos la frecuencia cardíaca, pero digamos vamos a tener 3 fases de aumentar la frecuencia cardíaca. Vamos a decir un aumento ligero. No ligero me refiero como de 60 a 70, pero ligero no me refiero como a 220. Entonces, si aumentamos un poco la frecuencia cardíaca, va a aumentar el gasto cardíaco. Y el volumen latido, pues también va a aumentar. Si aumentamos la frecuencia cardíaca, el volumen latido se puede mantener constante o no. Pero bueno, ahorita lo voy a dejar constante. Entonces, aumenta la frecuencia cardíaca, el volumen latido no cambia y por tanto va a cambiar el gasto cardíaco. Este no lo estamos moviendo y si este aumenta, pues este tiene que aumentar. Entonces, un aumento en la frecuencia cardíaca nos da un aumento en el gasto cardíaco. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en el ejercicio. Estamos aumentando la frecuencia y va a aumentar el gasto cardíaco. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos más la frecuencia cardíaca? Si aumentamos más la frecuencia cardíaca, mientras más aumentamos la frecuencia cardíaca, menos es la duración de la diástole, menos dura la diástole, porque en un minuto ahora tenemos que hacer más ciclos de relajación y contracción del ventrículo. Entonces tenemos que hacer más ciclos de diástole y sístole. Entonces obviamente la duración de cada una va a disminuir. La duración de la diástole disminuye y en la diástole pasa la sangre de la aurícula al ventrículo. Y también es cuando el ventrículo se irriga. Entonces, si tenemos que disminuye la duración de la diástole, va a disminuir la sangre que pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y disminuye la irrigación del ventrículo izquierdo. Entonces, esto va a hacer que no está tan efectiva la contracción. Una, porque el ventrículo izquierdo le va a costar más trabajo mandar la sangre porque no está siendo bien irrigado, que no es mucho este efecto, pero bueno. Y la otra, porque vamos a tener menos sangre en el ventrículo izquierdo. Entonces, si hay menos sangre aquí, pues menos sangre va a expulsar hacia la aorta. Entonces esto nos va a hacer una disminución ligera en el volumen latido. Y aquí el resultado final es que el gasto cardíaco se mantiene igual. Digamos, un aumento mayor aquí en la frecuencia cardíaca, un aumento mayor en hace una disminución del volumen latido. Pero cuando multiplicamos este aumento y esta disminución, se queda igual el gasto cardíaco. Entonces por eso nos da una gráfica así. Que aquí, ya pasando de este punto, si aumentamos la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco se mantiene igual, porque tenemos una disminución del volumen latido concomitante. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos más la frecuencia cardíaca? Ahora disminuye más la diástole. Y ahora sí que está disminuyendo aún más la diástole, vamos a tener menos sangre que esté pasando de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y por tanto menos sangre que esté pasando del ventrículo izquierdo a la aorta. Y también vamos a tener como tenemos menos duración de la diástole, tenemos menos duración en la cual el ventrículo izquierdo se está irrigando. Entonces le va a costar más trabajo expulsar la sangre. Una, porque tiene menos sangre, entonces pues le cuesta más trabajo. Y otra porque, bueno, aquí no es que le cueste más trabajo, aquí es que va a mandar menos sangre a la aorta porque tiene menos sangre. Entonces aquí va a disminuir más el volumen latido. O sea, es lo mismo, solo que más. Entonces disminuye el volumen latido. Y ahora sí, esta disminución en el volumen latido nos va a hacer una disminución en el gasto cardíaco. Entonces, esta gráfica, a partir de este punto, si aumentamos más la frecuencia cardíaca, ahora tenemos una disminución en el gasto cardíaco. Entonces, por eso el paciente no puede tener mucha taquicardia. Si tiene 220, ya no puede vivir con 220 latidos por minuto, porque tu gasto cardíaco disminuye, entonces no tendrás sangre para los órganos y, bueno, tampoco para el corazón.
Entonces, el paciente no puede tener una taquicardia impresionante. Hay cierto rango en el cual podemos tener taquicardia y por eso o es una de las razones por las cuales hay que tratar la taquicardia. Pero ya pasando un punto, si aumentamos más la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco va a disminuir y esto puede matar al paciente porque no va a estar irrigando ni a los órganos ni al corazón. Pero bueno, y en el ejercicio pues nada más tenemos esta fase. Nada más esta fase mientras aumentamos la frecuencia cardíaca, estamos aumentando el gasto cardíaco, que es esta de aquí. Mientras aumentamos la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco. Y tenemos otros mecanismos compensatorios, por los cuales no nos seguimos con esta gráfica. Pero entre la diferencia en el ejercicio es que si aumenta la frecuencia cardíaca, el volumen latido se mantiene constante y aumenta el gasto cardíaco. Entonces es esta gráfica, así. Si tenemos taquicardia, aumentamos un poco la frecuencia, aumenta el gasto cardíaco, que es lo mismo. Si aumentamos más la frecuencia, pues va a disminuir la duración de la diástole. Y esto nos hace una disminución en el volumen latido. El resultado aquí total es que no cambia el gasto cardíaco. Entonces no cambia el gasto cardíaco. Aumentamos más la frecuencia cardíaca, pasando ese punto aumentamos más la frecuencia cardíaca, disminuye más la diástole. Entonces menos sangre va a pasar del ventrículo a la aorta. Entonces va a disminuir el gasto cardíaco, o sea, disminuye aún más el volumen latido. Aunque aquí aumentamos la frecuencia, disminuimos más el volumen latido. Disminuye más el volumen latido de lo que aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos una disminución en el gasto cardíaco. Entonces disminuye el gasto cardíaco. Entonces aumenta la frecuencia, aumenta el gasto cardíaco. Luego tenemos un intervalo en donde aumentamos la frecuencia y el gasto cardíaco se mantiene igual. Y pasando ese punto aumentamos más la frecuencia, disminuye el gasto cardíaco. Por eso no se puede tener, o por eso, digamos, los latidos que podemos tener en un minuto no son infinitos. Dado cierta frecuencia, el gasto cardíaco va a disminuir y esto puede matar al paciente. Nos vemos en el siguiente video.